生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 66 al 70. Ya un buenos días, Maya-sama. Maya, todavía bostezaba un poco mientras caminaba hacia la puerta de la ciudad, con Eleonora justo detrás de ella. Ella estaba vestida con su clásico traje de mercenaria, bastante lascivo, que dejaba casi completamente con una hendidura vertical su torso y sus grandes pechos al desnudo, y Eleonora tenía la misma armadura de las diferentes mujeres caballeros del país, solo que tenía una capa detrás y algunos otros detalles que marcaban su cargo en la milicia. También de vez en cuando algunas personas saludaban a Maya de buena mañana. Pero por supuesto, ambas mostraban una más que bondadosa parte de sus femeninos, y muy atractivos cuerpos, incluso a pesar de ser prácticamente soldados y activas fuertemente en la guerra, o por lo menos, lo que había de ella, pues después de todo, no era generalmente una guerra, lo que habían pasado. Maldito papeleo, Maya pensaba y hacía una mueca en su cara, ya que estuvo despierta casi hasta la madrugada, firmando diferentes papeles, y otros asuntos legales de no importante, pero necesaria ocurrencia. Aunque bueno, ella misma no sabía ni el 1, ni el 2 de lo que firmaba, todo era traído por Eleonora, la más confiable segundo al mando del año, si a Maya misma le preguntaran, para que ella diera solo su firma como la dirigente de la ciudad. ¿Y qué pasa, Nora-san? Maya le preguntó Eleonora con respecto al asunto por el cual y misteriosamente, fue terriblemente despertada, con un pequeño dolor de cabeza incluso. Maya-sama, usted solo tiene que ver esto, Eleonora respondió con una cara algo complicada, por la magnitud de este asunto. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Maya tenía algunas dudas, pero entonces solo siguió caminando, para ver cuál era la sorpresa que recibiría en las puertas que veía más adelante. Siguieron caminando un poco, y casi cuando cruzaban hacia el cuarto de la puerta de la ciudad, en las murallas, Maya-sama. Un noble, de ropas holgadas y cuerpo rechoncho, con una cara algo aplastada y de cabello rubio, la llamó mientras corría hacia ella, desde su derecha. «Oh, Bailer-san, ¿cómo va todo?», preguntó Maya mientras su expresión ligeramente se hundía al soportar la fea existencia de la persona delante de ella, ya que aunque Maya solía ser extremadamente amable, ni siquiera podía aparentarlo delante de este tipo, Bailer Not, el representante de los nobles en la ciudad, que era un retirado comerciante de esclavos. Y aunque ganas le sobraban a Maya, de tomar los documentos turbios de este tipo, y simplemente arrestarlo o ejecutarlo, no podía hacerlo ya que era una parte importante en la economía de la ciudad. Maya-sama, qué bien se ve el día de hoy. El noble cuando estuvo cerca y detuvo su marcha, habló entre inhalaciones y exhalaciones, sudando casi como un cerdo, y mirando con lujuria el cuerpo de tanto Maya como Eleonora. No se dieron cuenta, pero ambas exclamaron mentalmente al ver esto, y sus rostros comenzaban a hacer una mueca. El noble, Bailer pareció darse cuenta de tal cosa. Perras. Solo faltan unos días para que Kuroinu entre a la ciudad y la tome, en ese momento quiero ver si podrán tener las mismas expresiones en sus caras, jejejeje, el solo hecho de pensar que tendré a la salvaje Maya debajo de mí, rogando por mi verga, me pone extasiado. Y aunque sus pensamientos eran bastante oscuros, dejó ver una sonrisa en su cara mientras decía: Maya-sama, Eleonora-san, buenos días, había venido a verlas, sin mandar a un subordinado, ya que necesito saber si estaba de acuerdo con la anterior propuesta que presenté. Dijo mientras de manera desapercibida, aunque no lo era, trataba de mirar los cuerpos de rango celestial delante de él, y si bien era cierto que podría haber mandado a alguien más a concertar este asunto, tuvo la necesidad de venir él mismo, principalmente debido a la continuada negación de Maya para hablar con la gente enviada por él, interrumpiendo su agradable sección de entrenamiento de maids de algunas pobres plebeyas que muy desafortunadamente, llamaron su atención, y no podían evitar algo así de ninguna forma, ya que así era este mundo. Siendo la única parte buena, que a pesar de que Valier se tomaba sus pequeñas libertades con ellas, no pasaba a algo más, ya que era fuertemente vigilado por todos lados, incluso por las mujeres caballeros cerca de su vivienda. Un represalia a esto, podía ser la misma forma con la que hacía negocios oscuros, de otras índoles y con dos de sus más allegados compañeros nobles, para volverse más rico.
Lo siento, pero no hay forma de que eso pase en mi ciudad. Ni siquiera sucede en la capital, ya que fue abolido por Celestine-sama. Maya habló mientras apretaba los dientes. Pero sería un gran avance en nuestra economía general, incluso nos quitaríamos de encima una gran parte del desempleo en la ciudad. Valier habló con entusiasmo. Lo siento, pero no lo permito. Dijo Maya y negó con su cabeza mientras dejaba de lado el asunto. Bailer vio esto y quiso seguir hablando, pero... Disculpe, Not-sama, pero en este momento Maya-sama debe atender una situación de vital importancia, así que no tenemos tiempo para discutir ahora mismo. Bailer se enojó un poco mientras estaba algo colorado, pero aún así hubo algo que llamó su atención. ¿Situación? Preguntó. Maya entonces con un respiro, habló. Eso es todo, eres libre de irte en este momento o hacer lo que quieras. Ahora, si me disculpas, Maya se dio la vuelta, y comenzó a caminar nuevamente hacia la puerta. Eleonora también lo hizo, y Bailer... Las seguiré, entonces. Tenía una gran duda de cuál podría ser la situación de la que Eleonora hablaba, y al imaginarse que probablemente era el temprano ataque de Kuroinu... Jujujujuju. Se rió por lo bajo mientras caminaba detrás de Eleonora. Esta mismo tembló un poco de la repulsión que sentía, y apresuró el paso. Maya-sama, menos mal que vino. Una guardia se acercó a Maya mientras hablaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella preguntó. Maya-sama, verás, la guardia empezó a hablar, pero justo en ese momento... Tú eres Bailer, ¿no, cierto? Una voz masculina y potente resonó detrás de Maya. Ella giró su cabeza, y vio la parte trasera de un hombre que estaba vestido con un manto, parado enfrente de Bailer mientras le hizo una pregunta. Eleonora estaba más cerca y también se sorprendió, ya que no sabía de dónde salió esta persona. Incluso la guardia que estaba allí, también se sorprendió de sobremanera. Sí, ¿y quién es usted? Valier al principio fue tomado por sorpresa, pero rápidamente puso una expresión desconfiada en su rostro, al mirar la figura, para preguntar quién podría ser. Yo. El hombre dijo, luego materializó un arma de la nada en su mano derecha, que parecía una de las espadas que usaban los de la tercera fortaleza, y continuó. El que te matará. Corte el hombre, a una velocidad tan rápida que era imposible de seguir con la vista, cortó la cabeza de un impactado Bailer, para luego... Amaterasu. Susurrar una palabra, aunque como había mucho silencio de manera muy repentina, prácticamente todas pudieron oírlo. Unas llamas negras, de potente presión visual y espiritual, aparecieron sobre tanto el cuerpo como la cabeza de Bailer en el suelo, que se incendiaron rápidamente hasta no dejar ni siquiera cenizas. Maya, la guardia y Eleonora todavía estaban en shock por lo que había sucedido en segundos, y no tenían palabras para decir. Vieron cómo entonces el hombre se giró, y cuando pudieron registrar en sus ojos, esa media cara perfecta que se dejaba ver por sobre la máscara. Hola. Saludó en voz baja mientras miraba hacia ellas, con un poco de nerviosismo, por esta extraña primera reunión. En este momento Alexander estaba esperando a que viniera Maya, la princesa caballero de la cuarta fortaleza, hacia la pequeña habitación de piedra dentro de los muros, donde se encontraban él y sus esposas. Aunque Alexander no pudo evitar suspirar mentalmente, ya que en este momento, parecía un animal exótico en un zoológico, siendo los espectadores, alrededor de unas 10 damas muy escasamente vestidas, que al parecer eran las guardias de aquí. Prim. Tilde Alicia. Temblar Kaguya. Jejeje. Sus esposas también estaban obviamente muy divertidas con todo esto, ya que Prim sonreía extrañamente, Alicia trataba de no reírse, solo que temblaba mucho aguantando la risa, y Kaguya reía mientras se ponía la manga del kimono en los labios. Alexander vio esto y volvió a suspirar. Entonces, ¿él es esposo de ustedes tres, Kaguya-sama? Preguntó una guardia que parecía ser la que estaba a cargo en esta pequeña división, con curiosidad escrita por toda su cara. Ya que era muy difícil creer todo lo que éstas le habían dicho a ella, y a las demás guardias, hace unos momentos. Kaguya. Ay. Ella respondió feliz con una sonrisa, mientras enseñaba el anillo en su dedo anular. Prim. Yo también. Prim saltó un poco mientras inflaba más su pecho y enseñaba su anillo con orgullo. Alicia también quería hacerlo, pero todavía le daba algo de vergüenza, y aunque últimamente había cambiado bastante, faltaba un largo tramo para poder ser tan abierta como Prim.
Las guardias se sorprendieron todavía más, de que hubiera alguien que pudo conquistar a 3 de las princesas caballeros de Eos, y esto solo hacía, que la admiración que sentían hacia este hombre todavía algo desconocido para ellas, creciera. Aunque después, la guardia y Kaguya, o mejor dicho, todos los que vieron la energía con la que Prim respondió, no pudieron evitar que una sonrisa se posara en sus caras. Prim tenía ciertamente este encanto, donde prácticamente le parecía como que la linda Imouto de todos. Sí, incluso a veces Alexander llamaba a Prim en su mente el aliviador tensional absoluto, ya que si alguien quisiera que hubiera un buen ambiente en algún lugar, solo hacía falta una Prim allí. Alexander. Entonces, ¿qué es lo que hacen mayormente en su trabajo? Preguntó Alexander con dudas, ya que realmente no tenía idea de a qué estas guardias se dedicaban aquí, es decir, claramente eran las porteras de la ciudad, pero como esto era un isekai, se diferenciaba mucho del trabajo original o normal que Alexander conoce. Guardia 1. No nosotras ese solo estamos a cargo de la puerta de la ciudad, nuestro trabajo no es muy importante, la que parecía ser la de mayor rango, y la que hablaba con Kaguya anteriormente, respondió al ver cómo Alexander la miraba, aunque se sonrojó mucho y se equivocaba con las palabras del sentimiento cálido que corría por su pecho al hablar con este hombre, pero cuando por fin se había calmado algo al final, Alexander la interrumpió. No creo que sea algo sin importancia, ustedes son las que velan por los ciudadanos, ¿no es así? No hay forma de que eso sea un trabajo no relevante, protegen su ciudad para la tranquilidad de las personas que viven allí, creo que es algo bastante admirable. Alexander habló con una sonrisa, que si bien no se podía ver por su máscara, era posible darse cuenta al notar el contorno de su cara. Ana-san. Ana. Kaguya, Alicia y Prim, vieron como las 10 chicas de allí, se quedaron en silencio cuando oyeron a Alexander, y se empezaron a sonrojar. Especialmente la líder, ella se fue poniendo poco a poco roja desde los pies a la cabeza, y luego, con un sonido algo lindo, humo fue liberado de arriba de ella, como una locomotora, o una olla de presión. Kaguya / Alicia / Prim. Alexander. Alexander miró como la guardia, o Ana, al parecer, se desmayó y fue sostenida por las demás, entonces él miró de manera indefensa a sus esposas, y éstas lo miraban de vuelta con unas caras de póker. Pasó un tiempo, y Ana, después de que se levantó, vio la preocupada cara de Alexander que la miraba, y volvió a desmayarse. Todas las demás estaban sin palabras, pero por suerte, Ana se volvió a despertar rápido, y esta vez solo se sonrojó mucho. Aunque nadie podía culparla, ya que había reaccionado de manera algo solo un poco más exagerada que las demás guardias. Sus trabajos fuertes en la milicia, sus personalidades militares y su propio autodesprecio, por ser mujeres sin haber probado el amor por primera vez en sus vidas, mantenían a raya cualquier tipo de acercamiento del sexo opuesto hacia ellas. Pero aquí estaba, un hombre tan perfecto como nunca habían visto, diciendo palabras tan amables y tan cálidas como si por la fuerza tomara un borrador para borrar el desprecio que sentían hacia sí mismas por su trabajo muy masculino, cosa que en una gran parte, logró. En especial, porque nadie, ni siquiera hombres o mujeres, pudieran decir lo mismo de la misma cosa, y que nunca se había hecho. Algo así, era muy raro por decir menos, incluso, ellas mismas aparte de la poca cantidad de hombres humanos en Eos que pudieran ser sus esposos, también existía el otro limitador de su trabajo, bien y mayormente por esto, era que la ídolo de todas y cada una de las mujeres que trabajan de cualquier rama de la milicia, Claudia Levantine, la guerrera más fuerte de la humanidad, eran tan especialmente adorada, ya que estaba casada. Claro, esto era solo aparte de su gran poder de combate y su gentil y amable carácter fuera de la lucha. ¿Esto es amor?, se preguntaba Ana, toda sonrojada mientras tocaba su pecho. Se siente cálido, y para su desconocimiento, las otras 9 guardias, inexperientadas en este tipo de temas, hacían lo mismo. En fin, después de unos minutos, cuando se superó la timidez inicial, todos, desde Alexander y sus esposas, hasta las guardias, empezaron a hablar de diferentes cosas.
Aunque, ya sea por lo poco que estas mujeres se habían desarrollado en el ejército de Maya, o que aparte de un entrenamiento de vez en cuando en lugar de guerras unas tras otras, o simplemente porque eran mujeres y las mujeres son seres muy misteriosos, por todo esto, era solo principalmente las guardias haciéndoles preguntas a Prim, Kaguya y Alicia, y para cuando obtenían las respuestas, iban tilde kia tilde por todos lados mientras se retorcían un poco, con las manos en las mejillas, y miraban a Alexander cerca de ellas, aunque de alguna forma, los movimientos nocturnos de Alexander y sus mujeres, eran tanto lo que más presente tenían las guardias para preguntar, y lo más presente que tenían Kaguya, Alicia y Prim para hablar, dejando incluso, a un Alexander algo sonrojado de lado, ya que no importa lo bajo que ellas hablaran, no podía evitar escucharlas. Y bueno, como seguían siendo mujeres, por lo tanto tenían este espíritu hablador entre ellas, donde se contaban muchas cosas asombrosas, en varias magnitudes. Kaguya-sama y es así de sorprendente. Kia. Prim-sama. ¿Es verdad eso? Entonces Alex-sama, tan grande. Fiu Ana-san, Ana-san. Ay Ana-san se está desmayando de nuevo, ni siquiera pudo escuchar lo que pasó cuando Alicia-sama y Prim-sama asaltaron a Alexander-sama. Ua. Perfectamente, todavía existía esa distinción social entre las guardias y las princesas caballeros, pero todo esto fue derrumbado por estas últimas mientras también empezaban a hablar de todo tipo de cosas, y las reacciones de las oyentes, eran realmente muy variadas. Alexander incluso pensaba profundamente, en lo puras que eran estas guardias, cuando el mundo en el que vivían era prácticamente salido de un hentai, y aunque ya lo sabía, esto lo contentaba bastante, ya que demostraba que el hecho de que el propio hentai tuviera una trama extremadamente pervertida y oscura, era solo para la parte de Kuroinu, por lo demás, aunque muy extrañamente, era todavía un mundo normal. Alexander mayormente solo se quedaba quieto allí, y era observado de vez en cuando por las guardias sonrojadas, que se volteaban la cabeza rápidamente, y junto a esto, al escuchar el jaleo que se armó en poco tiempo en la muy entusiasta conversación, lo hacía sudar un poco en secreto. Aunque se reía cuando veía a Prim, y la nariz de esta parecía crecer apuntando hacia el cielo cuando hablaba de él con confianza. Después de unos minutos más, Alexander estaba pensando en Akini Hou, la encantadora sorpresa inesperada que había recibido el día de hoy, pero de pronto, sintió algo con sus sentidos extranormales. Caminó un poco hacia la puerta de paso a la ciudad de la habitación de piedra, y enfocó sus ojos en las figuras que se acercaban, también dándose cuenta de que una de las guardias que estaba esperando allí, había empezado a hablar con una mujer muy hermosa y pelirroja, que él suponía que era Maya, ya que la diferencia del 2D, a la realidad que él veía, no era completamente igual, lo que resultaba en que a veces no distinguiera a las personas, pero en su opinión, aquí Maya parecía incluso más hermosa. Pero por curiosidad miró detrás de ella, y vio a Eleonora, otra persona que decía MILF por todas partes, y parecía muy encantadora y seductora a la vista, junto a su encanto de madre, incluso sin serlo, aunque claro, él no lo sabía, que la hacía prácticamente casi brillar en los ojos de Alexander. De hecho, incluso esta mujer que Alexander veía, al igual que Chaya, tenía cierta similitud a un personaje de un anime, aunque Alexander no pudo darse cuenta en ese momento principalmente por la diferencia existente entre la realidad y el 2D del anime. Luego, puso sus ojos sobre aquello que desataba un sentimiento oscuro. El noble gordo y muy cliché, donde se podía notar a 1000 kilómetros de distancia, lo repugnante y corrupto que era, pero algo hizo clic en la mente de Alexander, mientras lo miraba. Ah, ya veo. Alexander recordó de los comerciantes de esclavos, ocultos en la primera fortaleza, a los cuales mató después de torturarlos. Parece que este era el grupo escondido en esta fortaleza, todavía falta analizar un poco más, pero dudo que encuentre a alguien aparte de ellos. De entre los recuerdos que vio, encontró a este noble, Valiernot, en muchos recuerdos, junto a dos más que trabajan aquí en la cuarta fortaleza. Siendo males de la misma calaña que aquellos tipos, por lo tanto, Alexander, con su normalmente rápida velocidad, desapareció de donde estaba. Maya. Entonces, ¿usted es un héroe, Alex-sama? Preguntó Maya sorprendida, sentada en su escritorio, dentro de su oficina, dentro del castillo en el centro de la ciudad. Con Eleonora igual de sorprendida que Maya, y parada detrás de ella. Prima sintió fuerte y cómicamente con la cabeza. Alexander. Él sudó un poco al ver a Prim, y dijo. No diría un héroe, simplemente que tengo el poder de detener un mal, y lo hago, solo eso. Kaguya. Fufufu.
Alicia. Alex-sama intentando negar eso así, jejeje. Alexander miró indefensamente a Kaguya y Alicia, que también estaban convencidas de esto. Eleonora. Alex-sama, ¿puedo hacerle una pregunta? Preguntó Eleonora, y cuando Alexander se enfocó en ella, se sonrojó un poco. Alexander. Adelante. Eleonora asintió, se puso seria y dijo. Por lo que sabemos hasta ahora, usted ha estado viajando por cada fortaleza de la Alianza de los Siete Escudos, salvándolas de cada ataque que había sido realizado por el grupo de Kuroinu, incluso cuando ya ha destruido al ejército que marchaba hacia esta ciudad, también que ha hecho a cada una de las princesas caballeros de las anteriores fortalezas sus esposas, y que posee un poder más allá de lo que cualquiera de nosotros podemos imaginar. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál era la necesidad de degollar a el noble Baileru? Y por favor no me malentienda, Alex-sama, yo también creo que ese hombre está mejor muerto, solo que, era una parte importante de la ciudad. Eleonora habló mientras recordaba todo lo que Alexander, con ayuda de Alicia y Kaguya les había dicho a ella misma y a su señora Maya, aunque cuando dijo lo de las esposas, al ver que Prim, Kaguya y Alicia se sonrojaban un poco, ella sintió un poco de celos en su corazón, y pausó un poco su diálogo. Maya también prestaba atención, pues no se podía decir que estaba tranquila, ya que definitivamente todo lo que le habían dicho hasta ahora era lo más sorprendente que había escuchado, aunque, extrañamente, más que cualquier otro tema de los que había escuchado, su corazón latía especialmente fuerte al pensar que Alexander Smith, este hombre hizo sus esposas a cada una de las princesas caballeros de las demás fortalezas, y bueno, la idea de esto no le parecía muy mala a Maya misma, pero se ponía como una chica enamorada y robaba miradas a Alexander cuando pensaba en esto. En cuanto a por qué puede confiar en Alexander tanto, y estar segura de que todo lo que dice es verdad. Eso se debía a que Alexander mismo mostró sus poderes, o por lo menos y como Maya entendía, la punta del iceberg de ellos, y principalmente, porque tres de sus compañeras, especialmente alguien como Alicia, que era una de las únicas que la podían superar en poder de combate en todo el reino, estaban junto a Alexander de buena voluntad, y por lo que parece, más feliz que otra cosa, de algo así. La relación de Maya con las demás de las princesas caballeros, aunque no se podía decir que fueran amigas, eran personas en las cuales ella misma estaba segura de que eran de confianza, siendo Celestine como la madre de todas, al ser una diosa reencarnada, y Claudia como la One-sama superpoderosa que las cuidaba a todas. Una relación algo dispareja, y distanciada, pero sobre todo, bastante cálida, para Maya que nunca había tenido aquello a lo que llamar familia. Alexander. Alexander puso una cara complicada cuando Eleonora le dijo esto, pero no por el hecho de matar a ese noble, definitivamente no, ya que lo podría seguir haciendo 1000 veces, solo que para abrirse paso a esta información, y tal y como debía hacer, o que venía haciendo hasta ahora, ellas necesitaban ver el futuro y también el pasado de lo que había sucedido, principalmente para eliminar todo tipo de sospechas, o dudas. Él miró hacia sus esposas. Kaguya y Alicia parecieron darse cuenta de que tenía que pasar ahora, y aunque su cara se complicó por unos segundos, rápidamente volvieron a la normalidad, y le asintieron a Alexander. Prim también lo hizo, aunque ni siquiera tenía idea acerca de qué se trataba. Alexander suspiró, y Eleonora junto a Maya lo miraron con dudas. Alexander. La verdad es que, de entre mis capacidades, también puedo ver el futuro y el pasado. Entonces sucede que al igual que yo puedo presenciarlo, también puedo mostrárselos a los demás, así que, ¿están dispuestas a ver algo así, aunque no sea algo tan bonito? Maya. Por supuesto, es algo necesario, así que no tengo problemas con eso. Eleonora. Yo tampoco. Alexander vio esto, y después de otro suspiro, creación. Activando su chat, como ya tenía la memoria que quería mostrar a Maya, creó rápidamente otra pequeña bola blanca algo transparente, y sacó la segunda del inventario. Tomó la bola de Maya con una mano, y se la dio a ella mientras decía. Solo presiónalo junto a tu frente. Tomó la de Eleonora, que tenía leves recuerdos de todas las cosas que Kuroinu había hecho, y donde se mostraba explícitamente que este noble, el cual ya Alexander ni siquiera recordaba el nombre, tenía una conexión con los comerciantes de esclavos que encontró en la primera fortaleza, y eran compañeros de crímenes. Y se la pasó a Eleonora mientras decía lo mismo. Maya lo hizo, claro que con un poco de dudas en el subconsciente, pero al mirar hacia sus compañeras princesas caballeros, que le asentían, se decidió.
En el caso de Eleonora, ella lo hizo sin ninguna duda. Alexander entonces caminó un poco hacia atrás, junto a Kaguya, Alicia y Prim, mientras miraba a Maya y a Eleonora. Y aunque la situación era algo tensa, Alexander no pudo evitar mirar un poco a ambas delante de él, es decir, él es un hombre, tendrá 2 o 3 cosas especiales sobre él, pero sigue siendo un hombre hecho y derecho, y pues tanto Maya, como Eleonora, eran mujeres de una muy alta calidad tanto en físico como mental, especialmente estando vestidas como estaban, de manera tan escasa y atrayente, como si fueran sucubos hermosas que atraían a los hombres a su perdición. No pasaron más de 10 segundos, y se pudo empezar a ver cambios en las caras de la princesa caballero de la cuarta fortaleza, y su 2D al mando. Maya vio mediante imágenes, como hubiera sido todo si Alexander no estuviera aquí en este mundo. Principalmente, lo que le sucedería a ella. La toma del castillo de la ciudad, de su lugar de vivienda, de más de 50 hombres que la violaban una y otra vez sin detenerse. Siendo Baúl, una de las personas que Maya más había respetado en su vida, el primero en hacerlo. Ella tampoco pudo entender por qué es que en las imágenes, parecía que todavía tenía algunos sentimientos por su antiguo compañero de Kuroinu, grupo del cual fue una miembro en el pasado, aunque al mirar la bebida que éste le había obligado a beber en el principio de tal desastroso acto, se dio cuenta de que era uno de los más potentes afrodisíacos que existen, llegando al punto donde superficialmente se desarrollaría amor en el objetivo, y el que dio la posición, y lo explicaba perfectamente, ya que si bien tenía una admiración muy grande hacia Baúl, incluso cuando por un tiempo llegó a confundir sus sentimientos como amor, no tardó mucho en darse cuenta de que era solo eso, admiración y veneración por el valiente guerrero que la protegió de la muerte, en unas de las tantas ocasiones que casi moría. El estómago se le revolvió y sintió deseos de vomitar. Sintió que las lágrimas se le salían, y abrió de nuevo los ojos, para ver a Eleonora, Alexander, Kaguya, Alicia y Prim que la miraban con preocupación. Ella se sintió un poco cálida por dentro, y se limpió las lágrimas en sus ojos. Miró a Eleonora y esta pareció notar que era lo que su señora quería saber, para entonces decir. Lo que vi fue, como Bailernot junto a otros comerciantes de esclavos, maltrataba a elfos y elfas oscuras, incluyendo niños y niñas, y también humanos, para venderlos como si fueran una mercancía. También vi lo que pasaba cuando el grupo mercenario de Kuroinu conquistaba una ciudad griega. Era un infierno. Eleonora dijo con una expresión muy asqueada en su rostro. Conexión. Alexander desató una de sus habilidades que mayormente se utilizaban en actos para mayores de 18, mientras trataba de confortar a estas 2 mujeres. Vio que funcionó ya que ellas 2 enseguida lo miraron sorprendidas, y él les asintió para que entonces ellas empezaran a cerrar sus ojos y disfrutar de este extraño, y pero muy buen sentimiento. Solo que... Maya no pudo evitar gemir un poco, y rápidamente se tapó la boca con un sonrojo tan fuerte que su piel casi se ponía del mismo color que su cabello. Y aunque un poco menos punteado, Eleonora también gimió, reaccionando de la misma forma que su señora. Alexander. Alexander sudó un poco, y se quedó sin palabras al ver a estas 2 chicas delante de él, Miró en dirección a sus esposas, y ellas soltaron un suspiro masivo en conjunto, con exactamente la misma expresión en sus bellas caras. Alexander. Pasó el tiempo y el grupo siguió hablando de diferentes cosas, entre otras, de cómo no había llegado ningún mensaje a esta fortaleza acerca de las demás, del cambio que Maya pudo ver en Kaguya, Alicia y Prim, y de cómo estaba muy celosa por esto, aunque pensaba que nadie se dio cuenta, cuando hasta Alexander, que solía ser denso para este tipo de cosas, lo había notado. También hablaron de lo que harían más adelante, y Alexander les dijo explícitamente que como ya había destruido al grupo que se dirigía a atacar la ciudad, entonces solo pondría una barrera alrededor de la ciudad, y luego partirían hacia la siguiente, y por último, de cómo se trataría con los otros 2 nobles que cooperaban con Bailer, donde Maya ya había enviado a un gran grupo de mujeres caballeros en dirección a sus ostentosas casas, para arrestarlos, y luego ejecutarlos. La parte de que Alexander tendría que irse tan pronto, tomó por sorpresa a Maya y Eleonora, que querían seguir hablando con Alexander, aunque rápidamente lo aceptaron con 2 condiciones. La primera, era que Alexander tendría que pasar al menos la noche allí, y la segunda...
Ahora mismo, Alexander estaba en los campos de entrenamientos del castillo, que parecían más un coliseo de Roma, que algo más, siendo observado por una gran parte de la ciudad, y Prim en los primeros asientos con una pancarta de "No pierdas Alex-sama, y si ganas yo y Kaguya-sama te lo recompensaremos con signitos de amor por toda ella". Alexander vio que Kaguya al lado de Prim estaba un poco más sonrojada, y se rió. Y por supuesto, al imaginarse cuál sería la recompensa tan deliciosa que él se imaginaba que obtendría, se decidió a no perder, por nada del mundo. También observó a todos los espectadores, a los cuales ya se les habían informado acerca de quién era Alexander, y qué había hecho hasta ahora, tratándose mayormente de un 92% de mujeres, y el pequeño 8% de hombres, lo que daba como resultado de que aunque ellas mismas, todas las mujeres de allí, incluso las ancianas, no querían que su señora y la princesa caballero de su ciudad perdiera, querían todavía más que ella le tumbara accidentalmente a Alexander, la máscara que traía en su rostro, y si no fuera mucho pedir, también una gran parte del pecho y la parte inferior de la ropa. Si en este momento, Maya, que estaba realizando ejercicios de calentamiento en el otro extremo del círculo de combate con una gran sonrisa en su rostro, escuchara los pensamientos de sus ciudadanas, ella fuera como... Lo sé. Yo también lo quiero. Pero bueno, no lo sabía. Entonces Alexander vio que Maya caminó hacia el centro del grupo círculo, y suponiendo que aquí estaba por empezar la batalla, él también caminó hacia allí. Alexander. Antes de empezar, tengo una pregunta y una petición, ¿ya se arrestó a esos nobles? Maya. Sí, en este momento están en el calabozo del castillo. ¿De qué se trata, esta petición? Alexander puso una cara inexpresiva y respondió. Quiero que mueran por mis manos, ellos, yo tengo una deuda pendiente con ellos, y pensaba en que estos también estaban vinculados con el abuso que Chloe había recibido en el pasado. Maya. Está bien, lo permito. Ahora, Maya dijo con seguridad, ya que si bien los nobles junto a Bailer eran importantes para la ciudad, no eran completamente imprescindibles, además de que ellos se lo merecían, y al final, se sonrojó antes de seguir. No me molesta que vuelvas a cada princesa caballero, tú eres esposa, pero no aceptaré a un hombre que maneje la espada peor que yo. Habló con nerviosismo al imaginarse que Alexander la tomaba en sus brazos y la hacía su esposa por la fuerza, y para el final habló con convicción, cuando se calmó un poco más. Alexander. Alexander sudó un poco porque si seguía a este ritmo, conquistando a cada princesa caballero de Eos, pensaba que las personas creerían que él es alguien que coleccionaba princesas caballeros o algo así. Pero sacudió la cabeza y habló. Entonces no puedo usar ningún poder, ¿verdad? ¿Solo mi físico? Maya. Sí. Maya dijo con una sonrisa adornando su cara. Alexander. Me parece bien. Maya. Perfecto, entonces, Eleonora, cuando quieras. Maya le dijo a Eleonora, su más cercana confidente, que estaba de pie a unos pasos de ellos dos. Eleonora asintió y después de aclararse la garganta unas veces, habló con una voz muy digna. Gente de la cuarta fortaleza, estamos todos aquí para presenciar un duelo que se realizará entre Maya-sama, nuestra princesa, y Alexander Smith-sama, alguien que no es menos que un héroe, por haber salvado esta y las anteriores fortalezas de ser atacadas por el ejército de Kuroinu. Incluso, en este momento él está viajando junto a Alicia-sama, Prim-sama, y Kaguya-sama, las princesas caballeros de la primera, segunda y tercera fortaleza de Eos, respectivamente. Las personas que estaba allí, aunque ya antes habían visto a Kaguya, Alicia y Prim, muchas no sabían quiénes eran, o no las conocían, y se sorprendieron al verlas allí. También sentían que algo especial estaba sucediendo, ya que en este momento tenían en su ciudad a 4 de las 7 princesas caballeros de la Alianza de los 7 Escudos. Y por supuesto, no estaba de menos la personalidad de su nuevo y todavía algo desconocido héroe, Alexander Smith, el cual tenía todo el porte de un príncipe heroico, y que aún sin haber presenciado directamente esas hazañas de salvar a las demás fortalezas, lo creían firmemente. ¿Por qué? Primero, porque aquí estaban 3 princesas caballeros que lo seguían. Segundo, porque confiaban completamente en el juicio de su señora, Maya, que aunque podía ser una cabeza de aire, era muy amable y confiable, con todos y cada uno de los ciudadanos. Y tercero, porque ese nuevo héroe enmascarado estaba simplemente muy caliente, tanto, que incluso si no fuera un héroe, y solo sería una persona normal, habrían algunas damas maduras y solteras que observaban en duelo, a las que definitivamente no les importarían tomarlo y mantenerlo, como si fueran su sweet mama.
Por supuesto, si Alexander pudiera leer las mentes, y supiera esto, estaría casi agradecido con estas señoras y dudaría de si hacerlo o no, ya que después de todo él es un buscador de MILFs forever con toda su alma. Eleonora. Entonces con eso dicho, que comience el duelo. No. Gane, Maya-sama. Alexander-sama. Silbido. Eleonora habló y declaró el inicio del combate, para que enseguida las personas empezaran a ovar. Todos estaban muy emocionados con esto, ya que este era por mucho, el duelo más emocionante que verían. Pues sí, Maya había construido especialmente esta zona para esto, y aunque que se tomó de campo de entrenamiento militar, a lo largo de todo este tiempo Maya había realizado varios combates organizados aquí. Y sin saberlo, había construido uno de los famosos coliseos romanos. Maya, ¿por qué no te rindes directamente, ahora que tienes tiempo? Maya gritó con una sonrisa de depredadora en su rostro. Alexander. creo que estoy muy bien así, ven. Alexander le respondió con diversión, y le hizo un signo para que se acercara. Maya. Tú lo pediste. Aquí voy. Maya dijo y desenvainó su espada, se puso en posición lista para atacar y. ¡Ah! Un espacio totalmente vacío. Eso es lo único que se podía ver en este lugar. No se notaba ninguna ley existencial aquí. Ni siquiera, algo tan simple pero fuerte, como tiempo. Entonces, como si fuera por arte de magia, un pequeño brote de luz blanca surgió en esta oscuridad. Era muy débil, pero firme. La oscuridad era simplemente tanta, que inevitablemente uno se perdía mirándola, al punto de perder la cordura. Cuando se mira al abismo, el abismo te mira. Nada podría describir mejor a este lugar. Entonces, como si acerca de una ilusión se tratase, el pequeño brote de luz se dividió en dos. El otro pequeño brote, de exactamente las mismas características, a diferencia del primero que se quedó justo como estaba, fue consumido enteramente por la oscuridad. Pero, aunque no se podía notar, allí estaba. Un pequeño brote de luz blanca, y un pequeño brote de luz oscura en un espacio totalmente negro. La oscuridad es un tipo de luz, pero con un tono diferente. Eso se aplicaba en este caso. Entonces, como si el grandioso tiempo, o simplemente la variación de la gravedad de la masa, hubiera surgido en este espacio vacío, los pequeños brotes de luz cambiaron, tomando la forma de cuerpos vagamente humanos, que se abrazaban por las rodillas. Y de manera no vista, el invisible brote de luz oscura, desapareció en esta total oscuridad, dejando solo el blanco allí. En este momento, se podía ver un gran palacio medieval a la vista. Dentro, en sus grandes salas, y en sus largos pasillos, todo estaba muy callado, y también, bastante oscuro, ya que casi era de noche. Si uno se fijara en uno de los pasillos, o en la parte derecha de uno de ellos, vería un pequeño mechón rubio de cabello, que repentinamente apareció por allí, casi como si se estuviera asomando. Se movió un poco hacia los dos lados, y, cuando parecía que había terminado de analizar los pasillos, entonces el mechón se escondió rápidamente. Luego, una sombra pasó corriendo tan rápido por los pasillos, que era prácticamente imposible ver su forma completa. Esto siguió sucediendo por 2 o 3 veces más, hasta que finalmente, un jardín extremadamente bien cuidado y detallado, aparecía a la vista. Flores de todo tipo de colores que parecían, o no, que brillaban espléndidamente a la luz de la saliente luna. Silpichan es una matona. Si piensa que me iba a quedar toda la noche en esos papeles infernales, se equivocó. La sombra chibi pareció muy confiada, hablando con una voz muy milf y acogedora, aunque extrañamente infantil, mientras alzaba su pecho, o por lo que se podía ver, sus muy exageradamente grandes pechos. Pero de pronto, un viento pasó por el lugar, y la sombra se asustó mucho temblando y mirando hacia atrás, y en todas direcciones. Para finalmente soltar un lindo suspiro mientras se ponía una mano sobre sus exuberantes pechos, al notar que no era Silpichan lo que produjo el sonido, y había sido solo el viento. Entonces siguió caminando y pronto llegó hasta el jardín. Y por fin, se pudo ver su apariencia.
cabello largo y rubio, ojos verde naturaleza y gentiles hasta el extremo, piel blanca como la leche pura, una cara perfectamente cincelada y equilibrada, con una diadema de oro sobre ella, y en especial, sus largos oídos de la raza élfica, un cuerpo de rango SS, vestido con unas largas y muy holgadas telas blancas, que daban mucho para desear, con curvas extremadamente sucúbicas, y en especial, sus grandes pechos redondos y su muy pronunciado y alegre trasero. Si Alexander estuviera aquí, y esta figura tuviera un flequillo de su flagrante cabello rubio sobre su ojo izquierdo, entonces él definitivamente encontraría a esta persona, muy parecida a Olga. A inhalar Celestina Lucros, que era el verdadero nombre de la sombra, soltó un suspiro y se acercaba a unas flores púrpuras para olerlas un poco. Sonrió al hacer esto, y esto mismo también tranquilizó su mente. Simplemente no podía aguantar otra noche en vela lidiando con el diabólico papeleo, y en su lugar decidió solo por hoy, escabullirse un poco hacia su jardín. Pasaron unos minutos mientras ella solo miraba a sus flores que desprendían vivacidad, pensando en diferentes cosas. Por ejemplo, en hace unos días, cuando ella misma, que nunca se había enfermado, tosió repentinamente y sintió la necesidad de saber si alguien estaba hablando acerca de ella, algo que era completamente extraño. O de aquella vez donde tuvo una pesadilla de que un papel se la comía poco a poco. Escalofríos todavía temblaba un poco al recordar esa pesadilla. Y siguió pasando el tiempo. Cuando de pronto, ella lo sintió. Sus ojos empezaron a brillar con una luz blanca, haciendo a sus ojos verdes jade, un hermoso y brilloso verde azul. A diferencia de la reacción normal que pudiera tener alguien al pasar por este suceso tan mágico, Celestine, o Larentia, la diosa elfa de la naturaleza reencarnada, solo esperó a que las visiones del futuro abundaran en su mente. Ya que si bien se trataba del futuro, en realidad, era solo de una realidad alterna donde más probablemente lo mostrado, sería lo que sucedería. Algo complicado, pero que ella misma había logrado entender hace mucho. Y como siempre, miró hacia ningún lado en especial mientras solo rezaba porque esta visión que tendría, fuera mejor que la anterior, o por lo menos, más pacífica. Después de 3 segundos y 56 milésimas de segundo, Celestine se puso completamente roja, sonrojada desde los pies a la cabeza, y desvió su cabeza cerrando sus ojos. La visión pareció cortarse, y Celestine solo se puso la mano sobre su gran pecho izquierdo, sintiendo sonidos muy raros allí. Doki 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 doki. Después de unos minutos se calmó, aunque todavía tenía la cara roja. Y pues, con la misma curiosidad que mató al gato, ella echó una ojeada con sus ojos levemente entrecerrados a la visión del futuro, nuevamente, mientras sus ojos volvieron a brillar. Aguaguagua Celestine con un movimiento rápido, se cubrió sus ojos con sus manos, como para no mirar, pero lo siguió haciendo de igual forma, porque entre sus dedos quedaba un gran espacio. Celestine miró y miró con sus brillantes ojos, por tanto tiempo que le parecía una eternidad, aunque no se dio cuenta de que solo fueron 20 segundos, mientras sus largas orejas características de la tribu elfa, se ponían en diferentes tonos de rojo. Para que después, Fiudu con un sonido muy lindo, con su voz milf, se desmayara sobre el césped de allí en medio de la noche. Pero el recuerdo de la visión pareció seguirla a sus sueños, ya que de vez en cuando se sonrojaba y se retorcía completamente, al mismo tiempo que humo parecía salirse sus oídos. ¿Cuál era la visión que tuvo Celestina Lucros, la diosa elfa reencarnada, Larentia, para que reaccionara de esta forma? Ah. Pues eso era punto final del capítulo.